Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo perímetros y áreas de figuras planas. Voy a intentar explicaros un poco lo que son los perímetros, lo que son las áreas y cómo se calculan en algunas figuras planas muy básicas. Bueno, empezamos. Os voy a explicar primero lo que es el perímetro o la longitud de una figura plana. El perímetro es lo que mide su contorno, es decir, lo que se mide alrededor de la figura plana. Si vosotros dibujarais un cuadrado, el perímetro sería lo que mide el trazo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Alrededor. Los perímetros se miden en metros, centímetros, decímetros, milímetros, kilómetros, dependiendo de qué estemos hablando. No es lo mismo medir el perímetro de una finca que medir el perímetro de un cuadrado que habéis dibujado en el cuaderno. Pongo también longitudes porque cuando hablamos de figuras circulares o que tienen partes circulares, se suele hablar más de longitud que de perímetro. Bueno, entonces, cuando tenéis un polígono, el perímetro es sumar lo que miden los lados, sin más. Pero cuando tenemos una circunferencia, ya he dicho que lo llamamos longitud y se utiliza una fórmula, que es esta que tenéis aquí. Longitud es igual a 2 por pi, ya conocéis el número pi, por r. R es el radio de la circunferencia. Otra cosa distinta es el área de una figura o una figura plana y es la superficie que ocupa. Se mide en metros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, como antes, siempre dependiendo de qué estemos midiendo. Para calcular las áreas de polígonos o de circunferencia o de figuras circulares, se utilizan fórmulas. Cada polígono tiene una fórmula asignada para poder calcular el área, que os las voy a enseñar más adelante. Entonces, por ejemplo, imaginaos que vosotros tenéis una finca. Esta finca rectangular verde que veis aquí es vuestra finca, ¿vale? Esto es todo césped. Y lo que queréis hacer, pues es construir una valla alrededor. Quiero vallarlo por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, para que no entre nadie. Vale, cuando lo que quiero hacer es vallar alrededor, estoy intentando calcular o estoy calculando el perímetro. Y entonces yo mido cada lado, lo sumo y pido los metros de valla que necesite para hacerlo. Cuando hablamos de superficie, suponed que la parte circular que tenéis aquí, pues es también una finca que tenéis y lo que queréis hacer, el hueco que tenéis en blanco, ese circulito de ahí dentro, imaginaos que lo queréis cubrir de césped artificial. Bien, pues el césped artificial lo tenéis que comprar por metros cuadrados o por centímetros cuadrados o bien. Entonces, si vosotros lo que queréis hacer es recubrir toda la superficie, todo lo de aquí, de césped artificial, de lo que estamos hablando es de calcular el área. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el perímetro y el área. Yo creo que está clara. Vamos caso por caso. Mirad, para los paralelogramos vamos a ir calculando primero áreas. Aquí tenéis las fórmulas. El área del cuadrado es lado por lado. La del rectángulo es base por altura, que al final, pues si os dais cuenta, es la misma fórmula, ¿de acuerdo? Lado por lado o base por altura. Si tenéis un romboide, es la misma fórmula que la del rectángulo, base por altura. Pero cuidado, que la altura es lo que acabo de trazar. La altura se traza en perpendicular. Mirad, lo pongo en morado. Esto no es la altura, es un lado. La altura es lo que he trazado en naranja, ¿de acuerdo? Mira, quiero que veáis por qué el área del romboide se calcula igual que la del rectángulo. Porque si vosotros cogéis este trocito de aquí del romboide, lo quitáis, imaginaos que lo cortáis con una tijera y lo pegáis aquí, ¿de acuerdo? Lo quitamos, mirad lo que voy a hacer. Lo quitamos, ¿vale? Esto lo quitamos y lo ponemos al otro lado. Pues al final tenéis un rectángulo y el área se calcularía igual, base por altura. El área del rombo es distinta. El área del rombo, sabéis que el rombo tiene dos diagonales, entonces es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, si el lado midiera
4 centímetros el lado del cuadrado, pues sería muy sencillo calcular el área del cuadrado. El área del cuadrado sería 4 al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Acordaos que las unidades de superficie se miden en centímetros cuadrados. Si este rectángulo que vemos aquí tuviera de base 6 metros y de altura 3 metros, pues el área se calcularía 6 por 3, 18 metros cuadrados. ¿Vale? Vamos con el romboide. Vamos a suponer que la base mide 10 decímetros y la altura mide pues 5 decímetros. Y vamos a poner también cuánto vale este lado de aquí. 6 decímetros. Tenéis que tener en cuenta cuál es la altura, ¿eh? El romboide, base por altura, tendría de área 10 por 5, que es la altura, 50 decímetros cuadrados. ¿Y el rombo? Pues vamos a imaginar que el lado mida 5 centímetros, la diagonal mayor, vamos a ponerlo aquí, 8 centímetros y la diagonal menor 6 centímetros. Bien, pues el área, ¿cómo se calcularía? Diagonal mayor. Diagonal, una cosita que tenéis que tener cuidado es que va desde aquí hasta aquí. A veces en algunos ejercicios os van a dar el valor de media diagonal. Os van a poner que del vértice al centro vale 4. Cuidado, tenéis que usar la diagonal entera, 8. Y la diagonal menor igual, entera. Bien, el área sería 8 por 6 entre 2. 24 centímetros cuadrados. Así calcularíamos las áreas de cualquiera de los paralelogramos. Siempre hay que usar en cada caso la fórmula del área correspondiente. Muy rápidamente, para que vierais cómo se calcularían los perímetros de estas figuras. El perímetro del cuadrado, como tenemos 4 lados iguales, pues 4 lados por 4 cada uno, 16 centímetros. Coincide en este caso con el área, pero no es lo normal. En el caso del rectángulo, mirad, como tenéis, este lado mide 6 y este 6, 12 y 3, 15 y otros 3, 18, vaya, metros, me ha coincidido lo mismo, pero os repito que no es lo normal, ¿eh? El perímetro del romboide, mirad, 10 por aquí y 10 por aquí serían 20, más 6, 26, más 6, 32, ¿veis? No es normal que coincidan, pero he tenido ahí mucha suerte. Y el perímetro del rombo, como el rombo tiene los 4 lados iguales, pues 1, 2, 3, 4 lados por 5, 20 centímetros. Vale, acordaos, perímetro, sumo todos los lados. Área, pues calculo la fórmula que tenga que utilizar dependiendo del polígono, ¿vale? Pasamos. Mirad, tenemos un triángulo. Vamos a ver. El área del triángulo, lo tenéis aquí, es base por altura entre 2. Igual que antes, la altura tiene que ser trazada desde el vértice que tengáis arriba hasta el lado opuesto de manera perpendicular. Si no, no es el área. Si no, puede ser un lado o cualquier cosa. Uy, el área, perdón, la altura. Pero no sería la altura, La altura siempre va perpendicular. Entonces, vamos a dibujar vamos a suponer... No, lo voy a dibujar distinto. Bueno, vamos a suponer que tenemos este triángulo y que este lado mide 8 metros, el de abajo mide 12 y el lateral izquierdo va a medir 6. Bueno, con estos datos podríais calcular el perímetro. El perímetro sería 6 más 12 más 8, que son 26 metros. Para calcular el área necesito la altura. En un principio yo os voy a dar todos los datos, con lo cual ahora mismo os voy a dar la altura y os voy a decir que mide 5 metros de alto. Pues para calcular el área,
base 12, por altura 5 y entre 2. Solo hay que aplicar la fórmula. Total, hacéis las cuentas, 30 metros cuadrados. Acordaos siempre de la unidad de medida. Cuadrados siempre en las áreas, ¿vale? Bueno, el área del triángulo, como veis, también es muy sencilla. Vamos con la del trapecio. Sabéis que los trapecios tienen dos bases, dos lados que se llaman bases, que son paralelos, que serían esta y esta. Se suele decir base mayor, base menor. Bien, pues la fórmula del área del trapecio es base mayor más base menor por altura y entre 2. Entonces, sobre este mismo trapecio os voy a poner datos. Bueno, no, otra vez igual que antes, os voy a dibujar otro trapecio porque este de aquí parece que tiene dos lados iguales y no, lo voy a cambiar un poquito. Vamos a dibujar este. Vamos a poner 5 decímetros, 4 decímetros, 3 decímetros. Ahora tendría que poner aquí decimales porque si no... Bueno, no, voy a poner 2 y ya está, aunque no cuadre mucho. Y aquí voy a poner 8. Vale, pues vamos allá. El perímetro, que es más fácil. Vamos recorriendo la figura por alrededor y cada vez que aparezca un dato lo pongo. Si yo voy recorriendo por aquí, tengo 3 más 8 más 5 más 4. ¿De acuerdo? Que son 20 decímetros. El área base mayor, esta de aquí, ¿verdad? 8 más base menor, la de arriba, 4. Cuidado, todo entre paréntesis, por la altura, 2 y entre 2. Y esto, si hacéis las operaciones, os va a salir 12 decímetros cuadrados. Es muy fácil, ¿vale? Solo hay que seguir la fórmula del área. Seguir siempre la fórmula del área. Y para el perímetro, acordaos, recorro la figura por alrededor. Y voy sumando todo. Bueno. El área del polígono regular. Esto me sirve para pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, lo que sea, pero regulares. Es decir, que tengan todos los lados iguales. El área es, esta P de aquí es el perímetro. Perímetro por, esta A no es altura, ¿vale? Es apotema. Partido todo por 2. Os recuerdo que la apotema va del centro del polígono a cada lado, cae en el punto medio de cada lado y lo hace de manera perpendicular. Entonces, si este pentágono midiera, esto me lo voy a imaginar y no va a ser cierto, ¿de acuerdo? Si este pentágono midiera, por ejemplo, de lado 3 kilómetros, vamos a poner otra cosa. Y la apotema, a ver, la pongo ahí. Y la apotema midiera 2 kilómetros. Vamos a calcular el perímetro. Perímetro, voy recorriendo la figura. Como es un polígono regular, todos los lados son iguales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados por 3 kilómetros cada lado. Tengo un perímetro de 15 kilómetros. Para el área, perímetro, que ya lo he calculado antes, 15, por apotema, 2, entre 2. Bueno, pues mira, otra vez que me coincide, 15 kilómetros cuadrados. Os recuerdo que no tiene por qué coincidir el perímetro y la apotema. Algunas veces veis que cuadra, pero normalmente no. Y también hay que tener otra cosa en cuenta. El perímetro se da en kilómetros, metros, centímetros y el área en kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados y demás. No tienen nada que ver, ¿eh? Vamos a ver el área del círculo. Ya os puse, os lo voy a volver a poner aquí, os puse antes que la longitud o perímetro del círculo es 2 por pi por r. El área es pi por r cuadrado. Está bien porque solo necesitáis tener un dato del círculo que es
o de la circunferencia, que es el radio. Con saber el radio lo sacáis todo. Imaginaos que este radio mide 4 metros. Vamos a calcular todo. Longitud 2 por pi por 4. Bien, aquí tenéis dos opciones. O hacéis 2 por 4, 8 pi. 8 pi metros. Esta es la longitud. O cogéis la calculadora y hacéis 8 por pi. 8 por pi pues serán 25, lo que sea. No me importa. Podéis dejar 8 por pi. De hecho, cuando paséis a cursos superiores, esta operación no la vais a hacer nunca. Vais a dejar 2 pi, 3 pi, 4 pi. Entonces, si dejáis 8 por pi, perfecto. Si lo queréis hacer con la calculadora, pues lo que salga, 25 y pico. Para el área, pi por r al cuadrado, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la r? 4. Pi por 4 al cuadrado, es decir, pi por 16. Lo mismo, 16 pi metros cuadrados. ¿Que lo queréis hacer con la calculadora? Pues os saldrá 50 o 50 y algo o lo que sea. Pero de momento, por mí, lo podéis dejar así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando os encontráis con esto. Figuras así de este tipo compuestas por varias cosas. Bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es dividir las figuras en otras más pequeñas o más sencillas que sepamos hacer. Por ejemplo, en esta de aquí veis claro que os lo he separado yo. Parece una casita. Tenéis esto que es un cuadrado. Por aquí tenéis, fijaos bien, es un trapecio. Y aquí abajo tenéis un rectángulo. Entonces, para calcular el área, lo que tenemos que hacer es calcular el área verde, el área roja y el área morada y sumarlo todo. En este tipo de figuras, si son muy complicadas y muy difíciles, de momento yo no os voy a pedir el perímetro, no os preocupéis, vamos a calcular solo el área. Entonces, hay que ser muy ordenados. El área verde le voy a llamar área 1. ¿Vale? En vez de colorearlo, lo que voy a hacer es ponerle un 1. Al área roja, lo voy a hacer con colores porque lo veis mejor, pero con números es como quiero ir haciéndolo. Repito, muy muy ordenados porque si no os vais a perder. Área 1. Como veis que es un cuadrado, si repasáis las áreas, será lado por lado o lado al cuadrado, 2 a la 2, 4 centímetros cuadrados. El trapecio, el área 2, acordaos que es base mayor más base menor por altura y entre 2. Bien, entonces, entre paréntesis las bases. Base mayor, mirad, es esto, que si miráis aquí abajo, mide 10. Entonces, la base mayor, 10. Más base menor, esta. Mirad aquí, 2. Por la altura, bien, la altura, si os dais cuenta, no la tenemos, que vendría de aquí a aquí. Pero tenéis este dato de aquí, 11, que os va a dar muchas pistas. ¿Por qué? A ver, borro un poquito. Esto es 11, pero este trocito es 2 y este trocito es 5. Con lo cual, 5 más 2, 7. Hasta 11, ¿cuánto mide la altura? 4. ¿De acuerdo? 11, le quito 5 de abajo, le quito 2 de arriba, me queda la altura del trapecio que es 4. Así que área del trapecio, área 2, base mayor más base menor por altura entre 2. Y esto sale pues 12, sale 24 centímetros cuadrados. Y el área 3, que es un rectángulo, voy a borrar aquí, vale, pues un rectángulo base por altura, 8 por 5, 40 centímetros cuadrados. Y ahora solo tenéis que responder, si yo os pediré el área total, pues esta de aquí, 4, más esta
24 más 40. Total 68 centímetros cuadrados. ¿Vale? Bien, y luego un último caso que os pongo. ¿Qué ocurre si nos falta un dato? Por ejemplo, en este triángulo me faltaría este dato de aquí. Entonces yo puedo calcular el área, no hay problema, fijaos. Área es la base 6 por la altura 4 y entre 2. Esto es la altura porque os estoy diciendo que es un triángulo rectángulo, con lo cual en los triángulos rectángulos base un cateto, altura el otro cateto. ¿Por qué? Porque forman 90 grados. Entonces, si yo os pido el área, no hay ningún problema en este caso, 12 centímetros cuadrados. Base por altura y entre 2. Pero y si os pido el perímetro, os faltaría este dato. Bueno, en este tipo de problemas, de momento siempre va a ser lo mismo. Hay que intentar usar el teorema de Pitágoras. Fijaos que lo que os falta es la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos aquí al lado de la figura es calcular el dato que nos falta. Como sabemos que es un triángulo rectángulo, verifica el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. X cuadrado es 36 más 16, es decir, 40, 52, ¿vale? Y esto pues hay que hacer la raíz cuadrada con la calculadora. La raíz cuadrada de 52, que serán 7 con algo. 7,21 centímetros. Vale. Pues ahora ya podemos calcular el perímetro. El perímetro recorremos la figura alrededor. 4 más 6 más 7,21. Ay, qué mal. Que estos son 17,21 centímetros. Bueno, lo dicho, si en algún momento os falta algún dato, intentamos buscar triángulos rectángulos para aplicar Pitágoras. Y el perímetro siempre recorremos la figura alrededor y vamos sumando todo. Y el área pues usamos la fórmula que necesitemos. Acordaos que en este tipo de figuras separamos la figura en varias partes y luego ya pues sumamos o lo que haga falta. Bueno, espero que os haya quedado claro y como siempre, pues si os queda alguna duda lo volvéis a ver.